Amén. Bueno, como en el curso anterior explicaba al principio, la idea es que podamos aprovechar este tiempo compartiendo, participando, preguntando. Si se tiene que demorar un poquito más de lo previsto, no hay problema. Lo importante es que podamos aprovechar y sacarnos dudas y que sea algo dinámico. Eso de que uno hable y el resto escuche nomás, saben que no me gusta. Así que sientan la libertad para participar, preguntar. Y tanto el curso anterior, lo que el Espíritu dice a las iglesias, como también espíritus seductores. ¿Cuántos hicieron espíritus seductores? Bueno. Espíritus seductores, lo que el Espíritu dice a las iglesias y la iglesia en el tramo final de la historia, es una trilogía. O sea, son tres cursos que están muy relacionados, ¿no? Los que hicieron espíritus seductores recordarán que vimos a lo largo de toda la Biblia historias que hablan de qué manera el enemigo actúa, las técnicas que tiene, cómo las utiliza, las artimañas que emplea para poner trampas, para hacer caer, para seducir, para tentar, para apartar de la fe, para generar división, para provocar todo lo que él pueda para destruir la obra de Dios. Eso que vimos en espíritus seductores, también lo vamos a ir viendo, o lo vamos viendo en lo que el Espíritu dice en las iglesias, porque esos mismos espíritus seductores aparecen en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, el espíritu de Balaam? Sí. Jezabel, aparecen Balaam y Jezabel en una de las iglesias de Apocalipsis. O sea, están muy relacionados. Lo mismo sucede con la iglesia en el tramo final de la historia, que no es otra cosa más que lo que la Biblia dice acerca de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos de la historia humana, pero también de lo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo antes que Él venga. ¿Qué va a suceder con nosotros, con los cristianos, con los que formamos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo va a ser la iglesia de los últimos tiempos? Jesús preparó a sus discípulos para las cosas que iban a suceder en el futuro, lo que iban a padecer, lo que iban a tener que enfrentar. Bueno, un poco la idea de esto es también lo mismo, que nos sirva para estar preparados para los tiempos que nos toca vivir hoy. ¿Y qué relación hay entre los tiempos que estamos viviendo con lo que la Biblia dice sobre las cosas que tienen que suceder? Cuando Jesús hablaba con Juan, justamente le decía que escribiera y que quede registrado aquellas cosas que iban a suceder pronto. ¿Se acuerdan de esa palabra, ese versículo? Era importante y sigue siendo importante estar preparados para las cosas que van a suceder, y como iglesia tenemos que estar preparados, porque también vamos a vivir tiempos maravillosos. Como decimos ahí en la introducción, no obstante, creo que desde los más nuevos hasta los que ya hace tiempo venimos transitando los caminos del Señor, necesitamos meditar en este asunto para fortalecer nuestra fe y afirmar nuestra esperanza. Esa es la idea. Jesús y todo el Nuevo Testamento nos enseña y nos prepara para estos tiempos. Todo lo que está en la palabra de Dios sirvió desde que nació la iglesia hasta nuestros días y sigue siendo cada vez más pertinente, actual. Parece que uno, cuando lee la palabra de Dios y lo que está relacionado con los últimos tiempos, parece que cada día se actualiza más o cobra más vida, ¿no? Porque es algo, como decíamos en el grupo anterior, es algo dinámico, constante. Siempre está cambiando algo, siempre está sucediendo algo en el mundo
que nos hace volver a la Biblia para justamente comprobar que ya estaba escrito. O sea, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder ya está escrito. Por eso el enemigo, en los últimos tiempos, una de las cosas que va a intentar hacer con más fuerza es tratar de evitar que los cristianos conozcan la palabra de Dios. Rehúsen estudiarla, no quieran hacerlo, no quieran participar de la enseñanza de la iglesia. No, ¿para qué? El Espíritu me va a revelar todo lo que yo necesito y ya nos vamos al otro extremo de la espiritualización y caemos en esa trampa. Por eso Jesús mismo decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo va a encontrar a la iglesia el Señor cuando Él venga? Por eso yo reconozco que estos temas son quijotescos, son luchar contra molino de viento, parece, ¿no? Parece que es remar en dulce leche, para usar términos más actuales. Pero no, es cada vez más necesario y cada vez hay que luchar más para que la iglesia se afirme en la fe y en la esperanza. Esto nos tiene que alentar, no desalentar. Pero, lamentablemente, como decíamos en otros cursos, en los últimos tiempos, esto no está acá, no tiene que ver con esto, pero cada vez más las iglesias están dejando de tener escuela bíblica. Tienen la escuela dominical para los chicos, para los niños, pero es como que está desapareciendo el ministerio de enseñanza de las congregaciones. Por eso las iglesias tienen que recurrir a institutos, a seminarios, a internet. ¿Se alimentan más por internet? Ojo, hay cosas buenas en internet, pero la mayoría es comida chatarra. Bueno, no me voy a enroscar con eso, pero ¿se entiende cuál es la idea? No abandonemos esto. La iglesia se tiene que preparar, cada congregación tiene que fortalecerse en la palabra para que en estos últimos tiempos estemos preparados, ¿no? Ese es un poco el propósito de... agregar algo, lo que dejó escrito el Señor, ¿no? Que lo mande al grupo de mantenimiento, creo. El WhatsApp de CNN que veo la noticia yo en español, dice que los científicos en Estados Unidos ven que los días están más cortos. Y el Señor que dice, si aquellos días no fueron acortados, y lo compartía, ¿no? Como la ciencia corrobora, ¿no? Y cuanto a un mes que se reanimó un foco de guerra entre Indonesia y creo que es otro país más, en la frontera, que ya empezó India con otro más y con Mongolia, me parece que ¿no? Esa zona ahí de Asia, ¿no? De cómo van aumentando los conflictos también, ¿no? Sí, de hecho, las noticias, uno ve el noticiero, por eso digo, ve el noticiero y ve lo que dice la Biblia, y la Biblia tiene razón. Claro. Ya está anunciando todo eso. Igualmente para hermenéutica voy a usar el ejemplo de que los días son más acortados, porque lo usamos mal en realidad. Porque cuando Jesús dijo, si aquellos días no fueran acortados, ¿a qué día se estaba refiriendo? Ya sé, empiezo a abrir paréntesis y me voy a otra materia. Después Tincho se enoja conmigo porque abro paréntesis. Por eso hay que editar. ¿A qué se refería Jesús con si aquellos días no fueran acortados? O sea, ¿días de qué? ¿Días de 24 horas? No. Cantidad de días antes que venga. ¿Pero días de 24 horas? ¿Días de tiempo? ¿A qué día se refería? A los días de angustia, a los días de tribulación. O sea, yo creo que Dios puede acortar los días de las horas y los puede alargar también. ¿No tenemos pasajes bíblicos que enseñan eso? Los días que se alargaban o se acortaban. Dios puede hacer eso. Y si Dios es el creador del universo. Pero en ese texto puntual no se refiere a los días de 24 horas, sino a los tiempos de angustia. A ese tipo de días se estaba refiriendo. Cierro paréntesis. Fue cortito, ¿no? Bueno.
Decimos entonces que la palabra de Dios nos cuenta cómo comienza y cómo termina la historia de la humanidad y qué rol cumple la Iglesia de Jesucristo hasta que Él regrese. Su origen y supervivencia a lo largo de los siglos nos habla del especial interés que Dios tiene en un pueblo que mantenga su nombre en alto y cumpla con el propósito para el cual Jesucristo la estableció. Solo el poder sobrenatural del único Dios eterno y soberano hizo que la Iglesia y su palabra, la Biblia, sobrevivieran a tantos ataques que llevaban la intención de evitar que el mundo conociera el verdadero mensaje de salvación. ¿No sucedió esto en la historia? Los intentos que hubo de quemar la palabra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento ya tenemos a un rey que intentó quemar los rollos que se habían encontrado. ¿Se acuerdan qué rey fue? No, ¿Qué rey fue? Un rey que quemó la carta de Jeremías. Bueno, ¿qué rey fue? Y que cortó con un cortapluma. Cortó. No, un rey judío, un rey del pueblo de Dios. Ay. Bueno, eso porque en realidad me vino ahora, ¿no? Pero hubo un rey que intentó destruir la palabra de Dios, un rey judío. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, quemando ejemplares de la Torá, de los libros judíos, sí, pero también la palabra de Dios sufrió esos ataques. En los países comunistas se quemaban ejemplares del Nuevo Testamento. O sea, lo que llevaban los misioneros de manera clandestina, cuando eran descubiertos, se los prendía fuego, porque no querían que el mensaje cristiano llegara al pueblo. Y estamos hablando del siglo XX, no muy distante a nosotros. Siempre hubo intentos por evitar que la palabra de Dios llegue con su mensaje de salvación. Todavía Satanás sigue usando ese método y de una manera tan sutil que cada vez se usa menos la Biblia en las iglesias. Por eso decimos que hay que pelear para que la palabra de Dios no deje de ser estudiada, amada, obedecida, principalmente. Por eso me gustó mucho algo que pasó la última vez que estuve allá en la iglesia de San Justo. Yo lo conté en algún momento. Un domingo entro y hay una separación entre el salón principal y la entrada. Hay unas puertas así, un límite, y ahí estaba parado un niño, chiquitito. Si hay alguno conectado de allá me va a recordar. Me dijeron quién era, pero ahora no me acuerdo. Que estaba con una canastita. Joacín, hijo de José. Joacín, el rey Joacín. La quemó. Estaba con una canastita llena de caramelos, así, ¿no? Dulces. Y un cartelito que decía, si traes una Biblia física, te regalo un caramelo. Y me regaló un caramelo porque me vio con la Biblia en la mano, porque llevaba la Biblia. ¿De qué habla eso? Y de que, claro, cada vez se usan más medios electrónicos, ¿no? El celular no está mal, no digo que no hay que usar la Biblia en el celular. Yo tengo una Biblia en el celular, pero digo... Pero no es una Biblia, es una aplicación. Es una aplicación. Bueno, pero el mensaje está ahí, escrito. El mensaje está ahí, ¿no? Porque si no, nos vamos al extremo de que yo soy partidario del libro. Es una aplicación. WhatsApp es una aplicación, Facebook, el nombre es aplicación. Biblia es eso. Bueno, vamos a debatir. ¿Qué es la Biblia? Es un ingeniero en sistema. Bueno, Es aplicación eso. bueno, sí, es una aplicación, pero que contiene... Con el texto bíblico. Ah, bueno, a eso me refiero. ¿Qué es lo importante? Para ahí se está levantando el otro pelado. ¿Qué? No, pero se está desalentando el uso del libro. Yo uso la Biblia. No vengo a leer. Lo digo para alentar el uso de la No, Biblia. por eso también. Por eso digo que me encantó lo que hizo este niño. Alentaba el uso del libro. A veces es por una cuestión de
practicidad o de comodidad. Hay pastores que... yo conozco un pastor que usa una pantalla, pero porque tiene problemas de vista y necesita la letra grande. ¿Qué, lo voy a condenar porque no usa el libro? No podemos irnos al otro extremo también, pavo. Pero el tema es tener la palabra de Dios, no desecharla y no tener vergüenza de llevarla en las manos, que la gente vea que tenemos una Biblia en la mano. Ese es otro tema. A veces nos avergüenza que nos vean con una Biblia. Cierro paréntesis y volvamos por eso. Todavía persisten esos ataques y seguramente se multiplicarán. Pero Dios sigue estando de nuestro lado y en su palabra nos asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan 16:33, Romanos 8:37. Y por si esto fuera poco, habrá un derramamiento de su Espíritu Santo antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Dónde está esto? Joel, la profecía de Joel, varias veces compartida, desde hace años que se viene repitiendo, y yo creo que tiene que ver con la iglesia en el tramo final de su historia. La iglesia en el tramo final de su historia va a experimentar un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Y uno diría, bueno, pero esa profecía de Joel ya se cumplió. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Por qué se cumplió? ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro, en Pentecostés, cuando explicó lo que estaba sucediendo con ese derramamiento del Espíritu Santo, ¿a quién citó? Esta palabra de Joel. Y él dice, no es que están borrachos esto, no están ebrios, no es otra cosa que lo que dijo el profeta Joel, y cita este versículo. Pero también el mismo apóstol Pedro en ese contexto habla de que eso que había sucedido tenía un alcance mayor, iba a trascender ese momento, que no solo esa promesa era para ellos, sino para todos los que creyeran, para todos los que vengan después de él. Que aún se sigue cumpliendo en la casa de Cornelio. Se cumple, pero también no se sigue cumpliendo en nuestros días. Y se va a seguir cumpliendo. Son esas profecías conocidas como de doble cumplimiento o de múltiple cumplimiento. Son palabras que permanecen vigentes. No es que se cumplió en Pentecostés, ahí en Jerusalén solamente, sino que también nos alcanza a nosotros. Sigue siendo para mí algo que está por tener un cumplimiento pleno. Hasta ahora tiene un cumplimiento parcial. Sí se cumplió, pero va a tener un cumplimiento pleno. Cuando el Espíritu Santo descienda antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Dice Joel eso o no? O sea, ¿a qué día se está refiriendo? Cuando el Señor Jesús venga a juzgar. Ya no va a venir como siervo, sino como rey, como juez. Y va a haber también juicio de Dios sobre el mundo que le dio la espalda. Bueno, antes que llegue ese día va a haber oportunidad para que la gente experimente el perdón de sus pecados, y ese trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? El de predicar el Evangelio de salvación. Por eso la iglesia necesita ser equipada con una unción renovada del Espíritu Santo. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros siervos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Bueno, eso es lo que todavía va a tener un cumplimiento pleno y renovado en la iglesia de nuestro tiempo, antes que el Señor venga. Por eso decimos, todavía falta lo mejor. O sea, es la etapa antes que el Señor venga, en donde la iglesia sí va a tener lucha, va a tener oposición, pero también va a ser una iglesia victoriosa, que va a llevar la palabra de Dios, que va a experimentar momentos espectaculares. Y que quizás ni nos demos cuenta, que yo a veces digo, prefiero que sea así, para que nadie se agrande y se la crea. Pero el poder de Dios se va a manifestar de tal manera que la gente va a escuchar la palabra de Dios, y los que están destinados para vida eterna se van a convertir, van a creer y van a caer a los pies del Señor.
Así que yo los aliento con eso. Y terminamos acá el curso. Me parece que no. Pero en esta introducción quiero que quede claro esto. Esa es la intención, alentar nuestra fe, fortalecernos en la fe y en la esperanza que tenemos, ¿no? Que en el tramo final de la historia va a haber momentos duros, pero también va a haber momentos gloriosos. ¿Mm? La iglesia. ¿Cuál fue el origen o cuál es el origen de la iglesia? ¿Cuándo comenzó a existir la iglesia? ¿Estaba en los planes de Dios la iglesia? ¿Estaba en el corazón de Dios la iglesia? Cuando mandó el Espíritu Santo. ¿Cuántos están conectados ahí? Que se animen a leer. 5. ¿5? Bueno, que se animen, no sé. Punto A. En el punto 1 de la hojita tienen su origen. ¿Sí? Vamos al punto 1, origen. Punto A, prehistoria de la iglesia. ¿Alguien de los que está conectado se anima a leer? El punto A. Dice, si bien la palabra griega eclesia comienza a usarse en el Nuevo Testamento, su idea de agrupación de personas que tienen algo en común o pueblo convocado con un propósito o familia de la fe, nos invita a recorrer todo el Antiguo Testamento para encontrar, ahí estoy perdida porque estoy leyendo ahí, para encontrar figuras que la representan. La promesa dada a Abraham trascendió a su familia y a la misma nación de Israel. Génesis 12:1-3. Por medio de los profetas, Dios afirma intención de formar un pueblo propio, a través del cual Él quiere revelarse a la humanidad. Jeremías 31:33, Isaías 55:4 y 5, y merecería un estudio aparte la cantidad de pasajes en el Ateice, que mencionan detalles proféticos acerca de la iglesia que tiene su cumplimiento a lo largo de la historia, hasta nuestros días. Bien. Ay, me costó. Bien. Bueno, prehistoria de la iglesia. En el Antiguo Testamento, como venimos viendo, encontramos pasajes en donde Dios habla de un pueblo. Él siempre quiso revelarse también a través de un pueblo que Él escogió. El pueblo puntualmente de Israel. Llama a Abraham y dice que a través de él, a partir de él, iba a formar una nación grande y numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Siempre Dios revelándose de esa manera a través de un pueblo, de una familia, de un pueblo. Jeremías 31:33. Decimos entonces, hay una vieja canción mientras se reparte la torta. No, dice Dios en Jeremías 31:33. Es lo que dice ahí. He aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Les escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Menos el cantor. Un viejo corito de la iglesia. Jeremías 31:33 dice eso, que Dios está formando un pueblo. Hay otros versículos que hablan de que justamente va a poner un corazón, va a cambiar el corazón de ese pueblo legalista, duro, en un corazón de carne. Siempre estuvo en el corazón de Dios revelarse a través de un pueblo. Y en el punto B encontramos
el nacimiento formal de la iglesia cristiana, porque hasta ahora el Antiguo Testamento nos habla de un pueblo que Dios ha formado, escogido con un propósito, el propósito de revelarse. Pero a partir de Cristo, ahora Dios completa esa idea de pueblo con aquellos que experimentaron el perdón de sus pecados, que forman parte ahora del pueblo de Dios por haber creído en el sacrificio de Cristo. Los pecadores que se arrepintieron y que creyeron en Jesús como su Salvador, ahora formamos parte de ese pueblo de Dios, de ese pueblo escogido por Dios también, y que da origen a lo que se conoce, a lo que conocemos como la iglesia cristiana. El comienzo de la iglesia cristiana no fue en Roma, en el tercer siglo. No, el comienzo de la iglesia cristiana nace en Hechos capítulo 2. La fiesta de Pentecostés, cuando estaban ahí reunidos en un lugar, en un aposento alto. El Espíritu Santo que desciende en ese lugar. Ese es el nacimiento formal de la iglesia cristiana. Punto B. Vamos a ver, alguien de acá del grupo que quiera leer con voz fuerte y clara. Inauguración formal de la iglesia cristiana. Dice, el apóstol Pedro, en su discurso inaugural, cita aquella profecía de Joel 2, 28 al 32 para referirse a lo que había sucedido durante la fiesta de Pentecostés. Un fuerte viento y un gran estruendo captó la atención de una multitud que salió a ver lo que pasaba. Por causa de la fiesta habían viajado a Jerusalén judíos provenientes de todas las naciones bajo el cielo. Y lo más notable es que personas residentes de Galilea que nunca habían aprendido un idioma que no fuera el propio, de repente se encontraban hablando lenguas correspondientes a diferentes lugares del imperio. Y lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Algunos se burlaron, pero alrededor de 3.000 personas que creyeron el mensaje del Evangelio se bautizaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el arrepentimiento, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 42. Así se cumple aquella promesa que Jesús había hecho antes de ascender. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La iglesia del Señor comienza así a cumplir con el encargo recibido y continúa hasta nuestros días con la guía y el poder del Espíritu Santo. Bien, la iglesia cristiana comienza ahí, en Hechos capítulo 2. Comienza formalmente, ya decimos, estaba prefigurada ya en el Antiguo Testamento, y a partir de ese momento, hasta nuestros días, se cumple lo que Jesús se encargó. O sea, la misión de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? ¿Qué le pidió Jesús a los discípulos? En Mateo 28, 18 al 20. ¿Lo tienen el texto? ¿Alguien de los que está conectado se anima a leer Mateo 28, 18 al 20? Y alguien de acá que busque Hechos 1:8, que lo tienen que saber de memoria los dos. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y después, Hechos, leemos. Dale. Leemos Hechos 1:8, ¿verdad? Dice:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. A todas las naciones, dice Mateo. Dijo Jesús en la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así arranca. Como ya diciendo, yo soy el dueño de todo. Yo tengo todos los recursos que ustedes necesitan para anunciar el Evangelio de Salvación. Lo mismo que le dijo a los discípulos, lo sigue diciendo hoy a la iglesia. O sea, el Señor es el dueño de todo y es el que dispone todo para que la iglesia cumpla con su misión. Él nos respalda, nos acompaña. ¿Cuál es la promesa final en Mateo? Estaré con ustedes. Por una semana, 3 meses. Para siempre. Periodo de vacaciones. En las vacaciones tenemos tiempo para predicar el Evangelio. Todos los días. ¿Hasta cuándo? El Señor garantiza a la iglesia su presencia, garantiza a aquellos que quieran obedecer, que quieran cumplir con esta orden del Señor, con esta comisión. Ustedes vayan, que yo voy a estar con ustedes. Yo me encargo de sustentarlos, de sostenerlos, de respaldarlos todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué más garantía necesitamos? Y eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Quizás al principio no se entendió bien, o algunos se acomodaron a la situación inicial, a lo lindo de la experiencia con el Espíritu Santo, disfrutaban de ese momento, y tuvo que venir la persecución para que la iglesia saliera, porque si no se habían achanchado. Tuvo que venir una persecución. A veces a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? Nos achanchamos, nos conformamos con nuestro estatus espiritual como iglesia, y a veces Dios tiene que hacer algo para sacudirnos, y si no salimos por la buena, Dios se vale de otros métodos. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que Dios no quiere llegar a ese extremo con nosotros, sino que por eso puso en la iglesia una identidad misionera. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, nos referimos a Mateo 28 y a otros pasajes de los evangelios en donde Jesús claramente enseña a sus discípulos, y nos sigue enseñando a nosotros, a que tenemos que salir porque tenemos un mensaje que dar. Por eso lo de Hechos 1:8. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos. ¿Qué necesitamos primero? Lo de Joel capítulo 2, que sucedió en Hechos capítulo 2, en Jerusalén, pero que sin la guía del Espíritu Santo, sin el respaldo del Espíritu Santo, vamos a caer me estoy acordando de algo que no estuvieron presentes la mayoría. ¿Se acuerdan de que hablamos los hijos de Seba? Que sabían de religión, conocían la ley, eran hijos de un sacerdote. O sea, tenían conocimiento bíblico, pero no tenían el Espíritu de Dios. Y eso el enemigo lo sabe. ¿Y ustedes quiénes son? Pero aquellos que han creído y que han invitado a Jesús a ser el Señor de su vida, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, el derecho, la autoridad que tiene un hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios tiene autoridad para presentar el Evangelio de Salvación y cuenta con ese respaldo, con esa autoridad de Dios, porque es un Hijo de Dios que transmite el mensaje de salvación. Esa es la identidad de la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que contar eso, tenemos que saber explicarlo, ¿no? Por eso la iglesia
tiene ese destino, tiene que tener esa característica, si no, es una sociedad de fomento más, es un club, es una organización social, pero no espiritual. O sea, porque el mensaje de la iglesia cristiana es Cristo, ¿no? Tiene un desafío, en este caso estamos en el punto 2, un alcance global, hasta lo último de la tierra. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿en qué lugar? ¿Tienen la hojita ahí? Antioquía, ¿se acuerdan? Hechos 11:26. Allí se les llamó cristianos por primera vez. ¿Quién sigue leyendo desde esta iglesia? ¿Por tierra y por mar? Loli. Desde esta iglesia por tierra y por mar salen apóstoles enviados a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del imperio, a donde el Espíritu Santo los llevaba. Predicaban a los judíos, pero también a los gentiles. En diferentes lugares se fueron estableciendo congregaciones y el Señor respaldaba a sus siervos con señales poderosas que acompañaban la prédica del Evangelio. Ahora bien, el hacer discípulos a todas las naciones tampoco se limitaba al Imperio Romano. Fue más allá de las fronteras conocidas hasta ese momento y se prolonga en el tiempo hasta que el Señor vuelva. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después lean esos textos donde la iglesia no solo predicaba a los judíos, porque hasta ese momento Jesús, ¿a quién se dirigía? Al pueblo judío. Al pueblo judío. En realidad Jesús nunca salió de Israel. Fueron los discípulos los que salieron, traspasaron los límites de Israel y empezaron a predicar el Evangelio al mundo gentil, al mundo no judío. Y comienzan a tener esas experiencias espectaculares en el mundo gentil, personas que realmente tenían una conversión, un cambio de vida, una transformación. Y vuelven a contar lo que Dios estaba haciendo en el mundo gentil y tuvieron oposición del pueblo judío. A veces pasa lo mismo en nuestros tiempos, ¿no? A veces el problema de los odres viejos impide que el Espíritu Santo se derrame como se quiere derramar, porque nosotros no estamos preparados por nuestras estructuras viejas religiosas. Dios no tiene la culpa si no pasa nada en un lugar, porque Dios quiere que las cosas pasen, pero nosotros somos los obstáculos para que el Espíritu Santo se mueva. Porque tenemos tantas estructuras religiosas que si no es como nuestra denominación dice, no puede ser. Y lamentablemente eso frena que Dios haga lo que Él quiere hacer. Es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos que esas cosas maravillosas del Espíritu Santo sucedan. Lo que hablábamos de Joel para los últimos tiempos, bueno, si no cambiamos nuestra estructura de viejo odre, el Espíritu Santo se va a desperdiciar. Pero por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Volvamos. El Señor prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y en el punto 3 tenemos como título: su trascendencia la distingue. ¿Quién se anima a leer el punto 3? De acá. Su trascendencia la distingue. Es importante diferenciar el origen temporal de la iglesia que veníamos en el primer punto de su procedencia antes que el mundo fuese, en Efesios 14. Los individuos que formarían parte del pueblo de Dios ya eran conocidos en la eternidad y los propósitos ya estaban definidos.
A diferencia de las instituciones humanas, Dios diseñó y estableció a la Iglesia para que trascienda las dimensiones conocidas. Fue pensada para que habite la eternidad después de la resurrección y glorificación. La idea de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra surge de las promesas de Dios de habitar una patria celestial de la cual somos verdaderos ciudadanos. Todo esto alimenta nuestra esperanza futura, pero fundamentalmente debe fortalecernos en nuestra lucha presente, porque confirma que nuestra historia no se determina en este mundo. ¿Cuándo comenzó a existir la iglesia cristiana? En la existencia formal de la iglesia cristiana en Pentecostés. Pero nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo, pero no estuvimos en Pentecostés. ¿Pero dónde estuvimos? Antes, fuimos predestinados. Ahí está el texto, es importante, Efesios 1, porque ahí habla de que nosotros ya fuimos elegidos por Dios. ¿Tiene? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sí. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuánta riqueza hay acá, no? ¿Cuántos detalles? ¿Cuántas cosas que bueno, que habría que destinar otro tema para estudio? Pero una de las cosas que sobresale y que se repite es que antes de la fundación del mundo, ¿qué fuimos? O sea, ya Dios nos conocía desde, sí, sabemos el texto que desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero antes también nos conocía y ya antes tenía preparado un destino para nosotros como parte de su pueblo, de esta estrategia de redención, este plan de salvación para el mundo a través de su iglesia. Y ahí se detallan un montón de cosas, ¿no? En algunas Biblias dice como título bendiciones espirituales en Cristo. Todos los beneficios, todas las cosas que tenemos por ser hijos de Dios, y ahí dice por haber creído en Él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, como una garantía. Las arras, ¿no? La garantía, es como un anticipo. Dios nos dio como un anticipo el Espíritu Santo de algo que vamos a recibir plenamente en lo futuro. Pero ya algo tenemos. Por eso decimos que la trascendencia, el término trascender, o sea, la iglesia trasciende el tiempo, para atrás y para adelante. Por eso decimos que su trascendencia la distingue. Ya la iglesia existía en el corazón de Dios
antes que el mundo fuese. Desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía prevista la iglesia. La historia de la humanidad nos muestra en qué momento aparece la iglesia, lo que veíamos antes, el origen formal, pero también trasciende a futuro. Porque acá nosotros encontramos que nosotros tenemos una herencia en gloria. Es impresionante. O sea, ya para la iglesia hay un destino eterno, participando de la gloria del Señor en su presencia por la eternidad. Si esto no nos alienta, no sé, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otro tipo de garantía necesitamos para confiar en el Señor y servirle? ¿Qué necesitamos? ¿Una cuenta en el banco? ¿Que se nos solucionen todos los problemas temporales para después recién empezar a servir al Señor? ¿Solucionar los problemas previos para después sí, tranquilo, salgo o sirvo en algún ministerio de la iglesia? Pero primero tengo que tener resuelto esto. Bueno, no me quiero adelantar. Loli. Pensaba en el tema de la garantía. Qué importante ver y reconocer al Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestras vidas, ¿no? Como esa garantía de lo que Dios nos promete. Ya hoy está funcionando. Claro. Entonces, pues ¿qué más, no? Claro. La garantía o las arras, ese término ahí, tiene que ver con un anticipo. Es un anticipo de lo que todavía falta que recibamos. Si ya disponemos de ese anticipo, porque hay cosas que están pasando en nuestra vida espiritual, entonces quiere decir que es cierto, ya tengo algo en mí, pero voy a tener más en algún momento. Y cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a estar plenamente disfrutando de esa gloria con Él. Por eso digo, esto habla de que la iglesia es algo que no va a morir, no va a terminar. Quizá va a terminar temporalmente. ¿En qué momento? Cuando la iglesia del Señor se vaya a su presencia. Tanto aquellos que han muerto, habiendo creído en el Señor, un día van a resucitar con un cuerpo glorificado para estar para siempre con el Señor. Y los que están vivos, 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Lo que Pablo enseña de la segunda venida del Señor y cómo vamos a estar en su presencia. Pero hasta que eso no suceda, estamos viviendo en este mundo, pero sabiendo que vamos a trascender a este mundo. O sea, formamos parte del pueblo de Dios que tiene un destino eterno y que no somos ciudadanos de este mundo, estamos de paso. Vivimos sí en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Hora? ¿Cómo andamos? Y 10. ¿Y 10? Bueno, vamos concluyendo. Bueno, ahí dentro del párrafo que leímos en 1 Corintios 15 se habla de la resurrección. Después léanlo. La esperanza de la resurrección, de una eternidad con el Señor. Y la idea de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra surge de las promesas de Dios de habitar una patria celestial de la cual somos verdaderos ciudadanos. Ahí está nuestra ciudadanía. Hebreos 11, 12 al 16, Filipenses 3:20. ¿Alguno tiene esos textos? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien, todo esto alimenta nuestra esperanza futura, pero fundamentalmente debe fortalecernos en nuestra lucha presente, porque confirma que nuestra historia no se termina en este mundo. La iglesia. La primera parte del título de esta serie. La iglesia, en el tramo final de la historia, lo vamos a seguir viendo la semana que viene. ¿Oramos? ¿Pincho? Padre,
Santificado sea tu nombre en todos nosotros y en la iglesia también, Señor, en toda la iglesia. Gracias, muchas gracias, Padre, por extender tu misericordia un día más, por habernos permitido despertar y por haber terminado o que vaya terminando el día pudiendo estudiar tu palabra, Señor. Señor, que nos des la gracia de poder valorarla, Señor, de entender el valor que tiene, Señor. Señor, danos la gracia de poder también no solamente escucharla, sino atesorar y ponerla por obra, y que todo lo que haya torcido en nuestra vida pueda ser enderezado, que todo lo oscuro, Señor, pueda ser iluminado, Señor, y ganar en libertad y por sobre todo en conocer más de tu persona, para poder darte a conocer a otros, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, un día más, Señor, y ten misericordia de aquellos que no te conocen todavía. Danos la gracia de poder seguir extendiendo tu reino, Señor, en este lugar que nos pusiste. Bendice a los hermanos que estaban conectados, Señor. Bendice sus hogares, sus casas. Bendice la iglesia allá, Señor. Edifica también esa iglesia por tu Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu que siempre nos recuerda tu santidad, Señor. Nos recuerda que volvamos a ti siempre. Gracias por la vida de Ricardo, tu siervo, Señor. Recompensa su obra que hace, Señor. Y ahora acompáñanos al regresar a casa, Señor. Que esto no quede aquí, Señor. Aún recuérdanos en sueños, Señor. Señor, despiértanos a orar, Señor, que podamos vivir como la iglesia de hecho, Señor, en el Espíritu constante, Señor. Gracias, Señor, muchas, muchas gracias, Señor. Y que todo sea para la gloria única de tu nombre, Señor. Amén, Jesús. Amén. Amén. Amén.